Bueno, en los últimos 20 años siento que Panamá ha tenido una gran evolución en el tema de la parte inmobiliaria y siento que hace 20 años podríamos decir que se veía más como la compra local, de locales panameños, de personas panameñas que invierten en su vivienda principal o hacían algunas inversiones en temas comerciales. Sin embargo, siento yo que a partir de la creación de algunas leyes como la de las multinacionales, que básicamente que es la ley 41, que buscó atraer a todas esas empresas multinacionales que se ubiquen aquí toda la parte del manejo de la región de estas empresas. Sumado a eso, también vemos la ley que se creó migratoria para atraer a esos jubilados retirados que deciden buscar otros países que les ofrezcan seguridad más que todo, una economía dolarizada, lugares tranquilos para vivir. Y Panamá ha sido, a través de estos últimos 18 años, podríamos decir, ese lugar que está buscando este tipo de personas. Entonces, hoy en día ya vemos, después de 20 años, más que solamente los jubilados, estamos viendo otras personas que han decidido que Panamá sea su hogar principal o también apostar por el país y decir que empezar a invertir, cambiar, proteger su patrimonio. Sabemos que a nivel regional algunos países no la están pasando tan bien y estas personas, estos inversionistas, buscan de una forma conseguir proteger este patrimonio a través de la inversión inmobiliaria que digamos que es la más segura hoy en día y lo vemos en muchísimos países. Entonces siento que Panamá ha tenido durante estos últimos 20 años un cambio bastante positivo, tanto para los locales panameños y también para los inversionistas extranjeros. De acuerdo. Y en estos últimos 20 años, como dices tú, en las últimas 2 décadas que lleva Panamá como en desarrollo inmobiliario, ¿cuál crees tú que es ese cambio que ha tenido? Por decir un ejemplo, Panamá comenzó un desarrollo inmobiliario sobre más o menos del 2005 hasta 2026. ¿Cuáles son esos cambios que tú has visto en la construcción? Y también los clientes o los inversionistas. Bueno, cambios hemos tenido muchos. Pienso que a través de estos años han crecido sectores o digamos algunas ubicaciones estratégicas para que se han desarrollado, digamos, el área de Costa del Este, el área de San Francisco, se han ido dividiendo y creo que lo que va apuntando es que las personas o los desarrolladores están buscando que cada espacio, digamos, ubicación, como lo es Costa del Este, Santa María, Ocean Ridge, Punta Pacífica, San Francisco, eh, crear como una comunidad completa donde puedas encontrar escuelas, donde puedas encontrar supermercados, todos, que no tengas que necesariamente salir mucho de estos espacios. Y los vemos también afuera en Panamá Pacífico, en otros lugares que cada vez están creciendo comunidades y que se están haciendo totalmente completas. También el tema digamos que la llegada de las redes sociales también nos ha ayudado mucho que muchas personas a través de estas plataformas conozcan un poco más de Panamá, conozcan también mucho del por qué invertir en Panamá, por qué llegar a Panamá. Entonces, la construcción ha cambiado muchísimo también en temas de, digamos, la forma que no solamente son inversiones de residenciales de rentas largas, que digamos que es lo que más se ve, pues, los alquileres a estos ejecutivos de multinacionales que llegan a quedarse 1 año, 4 años, 5 años, sino también que la llegada de las rentas cortas, llamadas también de otra forma Airbnb, que dan digamos, un rendimiento mayor a lo que vemos con una renta tradicional, que está entre el 5 o 6% una renta tradicional versus un 7-9% las rentas cortas. De acuerdo. Creo que crecimos juntas en esta carrera, o sea, llevamos ahí más o menos los mismos años de Claro. experiencia. Y recuerdo muy bien cuando Costa del Este comenzaba a desarrollarse, vamos a decir, primera línea, que fueron donde se desarrollaron las torres más grandes, en principio después de Punta Pacífica. Y ese cambio, como dices tú, de residencial a lo que hemos tenido en los últimos 5 o 7 años, que viene siendo ya un uso diferente
o un uso mixto, vamos a decir, la construcción de Airbnb o proyectos que vienen como, vamos a decir, con doble uso o con una licencia ya para este tipo de actividad. Y también el área comercial. Yo creo que tú manejas más lo que es residencial y vamos a enfocarnos en el modelo residencial porque creo que es acá donde muchos inversionistas que quizás puedan ver este podcast tengan muchas preguntas y muchas dudas sobre invertir en Panamá y también para que conozcan un poco más. O sea, vimos después de Costa del Este un gran desarrollo y que de hecho creo que ya se está quedando corto, se está quedando ya sin área para desarrollar, pero viene lo de Santa María que ha sido como el boom inmobiliario, o sea, más como el de más alto nivel que se está construyendo y que también ha tenido una súper buena acogida como inversión. Claro, Eh, te voy a interrumpir un poquito ahí. Sí, hay en el tema de Santa María, siento que cada comunidad tiene lo suyo, pienso yo. claro. Y en temas de Costa del Este siento que es como la comunidad más completa entre Santa María y esto. Y creo que cada persona que viene a Panamá, sea para vivir o sea para invertir, busca algo específico. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo quiero un lugar que sí o sí tenga golf. Donde lo Ah, encuentre entonces, todo, exacto. exactamente, 100%. Otras personas que están buscando, que tienen niños pequeños y de Costa del Este le puedo ofrecer todo eso, lo que realmente necesita, los after school, escuelas nacionales, escuelas internacionales, hospital y todo. Siento que es una comunidad bastante completa. Igual también siento que los demás también son comunidades completas, pero al final los clientes buscan, los inversionistas, pues al final buscan algo que les dé realmente un rendimiento y que al momento de ellos de pensar en una reventa tenga una buena valorización. Entonces, eso siento que es la clave para las personas que vienen a invertir. Interesante. Eh, ¿Cuál crees tú que serían como los momentos claves que ha tenido Panamá en el tema inmobiliario? Yo pienso que de las partes claves que para que las personas fuera de Panamá conozcan un poco, o sea, decidan y venir a invertir aquí, la ampliación del canal, las leyes que te conversé ahorita, el tema el decreto de jubilado retirado para que se vengan a retirar aquí en Panamá. Toda la parte, bueno, política también, que Panamá también es bastante estable en ese término, en ese aspecto. Y también la parte tributaria, Panamá versus otros países, el tema, por ejemplo, del impuesto de inmuebles es más bajo que muchísimos países alrededor de la región. Y eso siento que eso es lo que realmente ha ayudado a que Panamá sea como el punto estratégico que las personas vean y se sientan seguras de invertir acá. Claro que sí. Sí, el tema de los impuestos, bueno, creo que Colombia como país vecino es uno de los que maneja los impuestos muy altos. Estamos hablando de impuestos de inmuebles y eso pues para el inversionista le hace un hueco bastante grande en su inversión. Panamá tiene esa ventaja a diferencia de otras regiones estamos hablando de Latinoamérica, donde el impuesto inmueble es mucho más bajo. Y también pues la ventaja que tenemos de la inversión, eh, la inversión de visa residente. Sí. Bueno, hablando de las visas residentes, hoy por hoy Panamá cuenta con muchísimas opciones para las personas que quieran venir a vivir en Panamá. Vemos la última, digamos, para inversionistas, que es la visa de inversionista calificado y que puede hacer a través de una inversión de inmueble de mínimo $300,000. Vemos también la parte de inversiones bajo la bolsa y también tenemos algunas otras visas, o sea, residencias que ofrece Panamá para que las personas que quieran venir a vivir o que desean tener una residencia migratoria permanente aquí en Panamá, la tenemos para ofrecer. ¿Y cuál crees que es el tipo, o sea, por lo menos tú que te mueves mucho en proyectos de construcción y que recibes muchos inversionistas de este tipo, más que para inversión, ¿cuál es el perfil que domina el mercado en este momento? O sea,
Hablas de los Y de inversionistas. inversión, ¿Qué tipo sí. de inversionistas tenemos hoy en día? Bueno, siento que a través de la historia y cada vez se ve más el tema de que las personas que quieran invertir, una manera más segura de hacerlo es a través de una inversión inmobiliaria. Y por eso vemos también el crecimiento de inversionistas que quieran venir a, como te comenté al principio, a proteger su patrimonio Claro. y también tener una inversión segura. Porque siempre, siempre, a través de los años se ha comprobado que cuando haces una inversión inmobiliaria lo estás haciendo de una forma que te sientes protegido. Entonces, hoy en día vemos muchos inversionistas que vienen de países que ahorita mismo en la región, no, digamos, no la están pasando tan bien, y una forma más segura de hacerlo es buscar un país que Panamá se lo ofrece, es una economía dolarizada, volvemos a lo mismo que tenemos la parte política bastante estable, el tema tributario y todo lo que ofrece Panamá. Porque Panamá, como muchos lo dicen, podría ser como un Miami pequeño, Claro. solamente que en la parte de Latinoamérica. Ajá. ¿Y qué tipo, o sea, hablando de inversionistas que compran acá para inversión, es muy importante para el inversionista cuál es su margen de ganancia? Sí, claro, muchos vienen y lo primero que preguntan cuando quieren una inversión que les dé un buen retorno. Yo pienso que nosotras, más que vendedoras, somos asesoras, y Por al momento supuesto. de que un cliente se abre a decirte qué es lo que realmente está buscando, tú lo puedes orientar. Y yo creo que uno de los puntos principales que uno tiene que enfocarse con los clientes es, primero, o sea, cuánto desea invertir. Luego, asesorarlo en qué ubicación. Porque las personas siempre, o los inversionistas, siempre están con la duda de que es que yo vi en tal lugar que el apartamento me sale un poco más económico, pero no están en la ubicación que yo le pueda decir que va a tener una mayor valorización en el tiempo, o que pueda tener una buena reventa, o que tenga un buen retorno. Entonces, hoy vemos comunidades como, volvemos a lo mismo, a Costa del Este, vemos el área, digamos, de Avenida Balboa, de Punta Pacífica, donde encontramos muchas empresas multinacionales, tenemos el sector financiero que abarca muchos bancos que también son bancos de segundo piso que vienen a operar todo el tema de la región. Y esos son lugares que uno puede asesorar al cliente y decirle, sabes que tú haces una inversión en esta área y vas a tener una inversión segura, que vas a tener un buen retorno, y al momento que tú quieras terminar o quieras revender tu unidad, lo puedas hacer de una forma bien. Sí, me pasa igual. A veces me contactan inversionistas y claro, lo quieren para una inversión con un retorno que les haga un poco o sea, como que les sea un poco, que esté ajustado a lo que ellos quieren ganar. O sea, ¿no sabes? Y resulta ser lo que tú me dices, que no tienen idea de dónde o cuál es el mejor lugar. O de repente sí tienen idea porque tienen un amigo o un familiar, un conocido, alguien, pero no es la zona. O sea, no es la zona y te toca como asesorarle en ese sentido, decirle, oye, mira, si lo quieres para una inversión, te puedo ofrecer estas zonas que te dan un nivel de rentabilidad más alto. Y claro, yo creo que ahí entra la parte de la asesoría, donde tú le puedes dejar claro, y claro, el cliente se deja llevar por esa asesoría cuando tú asesoras bien, por supuesto, se deja guiar. Eh, yo creo que en este caso, eh, en mi caso, usualmente suelo mucho promocionar lo que es San Francisco, Costa del Este, vamos a decir Santa María, pero en todo San Francisco y Costa del Este, porque siento que son zonas como que, donde decías tú anteriormente, hay muchos multinacionales, un sistema financiero bastante amplio, y donde como que se reúne como la mayor parte del tipo ejecutivo que puede utilizar este tipo de inversión. No, claro que sí. Y otra cosa muy importante es que hay clientes que vienen de otros países donde la moneda no es el dólar. Siempre te van a cuestionar y te van a decir, pero es que si yo invierto en X país o en X lugar, el retorno es mucho más alto de lo que tú me estás ofreciendo, porque generalmente aquí en Panamá, lo que es la parte residencial, podemos decir que unas rentas largas podrían llegar de un 5,5 a un 6,5% de retorno neto anual. Y para unas rentas cortas, digamos que puede pasar entre el 7 y 9%. Y ellos lo comparan con su país o con algún otro país
que les ofrezca mucho más. Sin embargo, cuando tú los aterrizas y le dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la inflación anual? O en el caso de Panamá el año pasado, no llega ni siquiera al 1%, versus en los países de ellos o en algún otro país de la región, que la inflación es mucho más alta, que el tema de tener una cuenta bancaria, los impuestos o los cobros que les hacen ellos por manejo de las cuentas es mucho más alto que lo que tienes en Panamá. Al final tú haces un estudio y le demuestras a ellos que realmente, si bien es cierto, no es que lo están viendo tan alto, entre un 5,5, un 6,5, uno residencial o un 7,9, al final del año vas a ver que es mucho más que lo que te están ofreciendo en tu país. Vale. ¿Y cuál crees tú que sea o que está buscando hoy un inversionista en un proyecto que está en construcción o que comienza construcción? Bueno, a los clientes que vienen a Panamá a invertir y conocen bastante del mercado inmobiliario, saben que cuando entras a un proyecto que está en preventa, te puedes ganar la plusvalía en el tiempo. Hay personas que definitivamente si lo están buscando porque necesitan hacer la inversión y ver el retorno enseguida, es difícil que tú le entiendan de que lo puedes hacer una preventa, vas a ganar la plusvalía en el tiempo. Sin embargo, ellos necesitan un retorno de allá para allá. Entonces, sí, pero el proyecto cuando está en preventa, vas a obtener un súper buen precio y vas a tener una plusvalía durante la construcción. Sí, sin embargo, yo siento que los clientes están buscando y los clientes han aprendido en el tiempo en buscar en qué zona específica te va a dar una buena rentabilidad en el tiempo y que cuando tú esté listo el proyecto tengas una garantía de que se va a rentar bien. Por ende, tu retorno va a ser mucho más alto. Entonces, yo creo que los clientes ya hoy en día están más informados, estudian más cada proyecto, si en realidad quién está desarrollando el proyecto, que para mí siento que es súper importante, que se sientan seguros. Ya hoy en día existen constructoras que ya están manejando el tema de la fiducia para proteger los abonos de los Inversores. clientes y el inversionista se siente mucho más tranquilo sabiendo que tienen un respaldo, que en Panamá no habíamos visto esa figura hace unos años atrás de la fiducia, y que es un vehículo que ayuda al inversionista a sentirse más seguro y más protegido. Y no solo protege al inversionista, también protege al constructor. Entonces, hoy en día yo siento que volvemos al tema de las redes, que hay mucho más información y la información está a la mano, sumado a la inteligencia artificial. Ya tú le preguntas a ChatGPT cualquier cosa, ellos te pueden dar un poco más de información. Entonces, pienso que definitivamente hoy el inversionista está mucho más informado. De acuerdo. Con respecto a lo de el inversionista que viene a Panamá, que es su primera vez y que está tratando de ver este tipo de proyecto, como decías tú, de plusvalía. ¿Qué plusvalía un inversionista puede tener desde que, vamos a decir, desde que compra en preventa hasta que comienza el proyecto de construcción? 10%, Bueno, un aproximado para que... todo va a depender, si hablamos ahorita mismo de cómo está el mercado, digamos en la zona de Costa del Este, que es con la que más me muevo, podríamos hablar de un 5% anual mientras está la construcción, desde que empieza la preventa, porque recuerda que cuando inicia la preventa, para empezar a construir debemos llegar a un porcentaje mínimo de 40% para iniciar la construcción. Entonces, desde que arranca la preventa hasta que termina la obra, podríamos decir que pasan 4 años, 4 años y medio, y podríamos hablar de un 20%. De un 15 hasta un 20%. De un 15 a un 20%. Claro, que eso es bastante generoso para un inversionista. Sí, y Yo sobre creo que todo eso si es está una de las dolarizada, ¿no? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué buscan los inversionistas hoy día? Bueno, el mercado ha ido variando un poco y con la llegada del Airbnb, que son plataformas en Booking y demás, que son plataformas que ofrecen el tema de las rentas cortas, buscan más ese tipo de producto, porque se sienten identificados, porque ya tienen inversiones en otros países, porque, como te digo,
investigan más y saben que el retorno de estas unidades son más altas que un residencial. Entonces, en Panamá sabemos que el tema de las rentas cortas está limitado a más de 45 días. Sin embargo, existen muchos productos, muchos proyectos que ya vienen con las licencias hoteleras o licencias comerciales que le otorga la Autoridad de Turismo y que le da una tranquilidad al inversionista a que pueda tener su unidad sin tener ningún tipo de penalidad en algún momento por hacer las rentas cortas. Entonces, los inversionistas se apuntan muchísimo a este mercado, al mercado de las rentas cortas, y que ya vemos que en Panamá existen varios proyectos que ya están funcionando con rentas cortas y que han sido realmente un éxito. Vale, sí, vengo. En los últimos 5 años creo que la tendencia en la construcción se ha como reflejado mucho más en este tipo de inversión. Inversiones de rentas cortas o rentas medias. Sí. Sí, mira, veo que los desarrolladores hoy en día estudian, o sea, escuchan al mercado. Realmente yo creo que es la clave. Cuando tú escuchas lo que realmente que quieren los inversionistas, que quieren las personas, porque contamos con muchos inversionistas, tanto locales, porque no solamente hablemos de inversionistas extranjeros, tenemos muchos clientes locales que les gusta invertir también en bienes raíces y buscan lugares estratégicos y lugares que realmente le den una rentabilidad y que les dé la seguridad en temas de una inversión. Entonces, y lo hacen, siento que también buscan que estén de una forma, digamos, legal el tema de las rentas cortas. Claro que sí, a través por de supuesto. estas licencias que... Sí, que de hecho sí, para comenzar un proyecto de este tipo, se deben tramitar los permisos ya con la licencia de Airbnb. Sí, ellos hacen la solicitud de la licencia y las licencias no se la pueden otorgar porque el edificio no está listo. Sin embargo, ellos tienen el documento de que cuando se termine el edificio va a contar con la licencia. Vale, eso es una garantía para los inversionistas. Sí, 100%. Claro, porque en Panamá todavía no está la ley, ¿no? Sí. Sí, ¿De Airbnb? Ajá. Bueno, no es una que- ley, es un decreto en la ciudad de Panamá que restringe las rentas cortas por menos de 45 días. Sin embargo, la Autoridad de Turismo te puede otorgar una licencia a todo el edificio y tú puedes hacer, los clientes pueden, cuando van a recibir el apartamento, deciden si quieren vivir, sabiendo que es un edificio que tiene la posibilidad de hacer las rentas cortas, si quieren vivir o si quieren hacer rentas largas o hacerlo a través de un operador. Pero ya vienen sin problema para sin problema, manejo. claro, es más ¿Y fácil. este tipo de inversión lo manejan una empresa privada, un administrador privado, o el inversionista puede manejarlo por su propia cuenta cuando es con licencia de Airbnb? Siento que lo ideal es que un solo operador maneje el edificio. Claro. ¿Por qué? Porque no va a haber digamos que la guerra del centavo, que el vecino lo alquiló en $100, yo lo voy a alquilar en 99 y el otro al final terminan dañando. Y lo otro es que si tú tienes un solo operador para todo el edificio, entonces para el tema de la limpieza, del manejo, del ingreso de las personas que van a quedarse en esa unidad es realmente más organizado. Claro que sí. Nos podrías mencionar cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar o de invertir en preventa? Yo diría más que desventajas son ventajas, como te estaba comentando Claro, ahora. Si la persona tiene un dinero para invertir y no está apurado que el apartamento o el proyecto esté listo ya, porque depende de las necesidades del cliente, porque un cliente dice, yo tengo el dinero y quiero invertirlo ya para tener el retorno enseguida. Claro. No puedo esperar todo este tiempo porque necesito tener un retorno para poder vivir, si quiero vivir en Panamá o voy a vivir en otro país. Pero las superventajas de un proyecto en preventa es 100% que te vas a ganar la plusvalía en el tiempo. Hemos visto, sobre todo, como vuelvo y te digo, en Costa del Este, que proyectos que han iniciado con un precio de 250,000 terminan 400,000 y hay personas que de repente reciben el apartamento y luego recibirlo, entonces lo venden y vuelven e invierten en otro proyecto. Entonces, Claro. en Costa del Este se ve mucho, en Santa María, digamos que también se podría ver, en algunas zonas específicas, como en San Francisco, como estás diciendo tú, en el área de Avenida Balboa,
que tiene todo el sector financiero, multinacionales, que mucha gente tampoco no desconoce, y yo desconocía hace unos años atrás, que Panamá maneja un turismo médico bastante grande. Empezamos con el Instituto de Células Madres, personas que vienen a hacerse tratamientos aquí, que en sus países son mucho más costosos, y vemos mucho movimiento, por ejemplo, en el área de Avenida Balboa, que tenemos 4 o 5 hoteles alrededor, hay 4 o 5 hospitales, entonces muchas de estas personas desconocen esa parte de dónde realmente es el lugar preciso para invertir y el momento preciso, porque hay clientes que sondean y mientras dan vueltas ya la lista de precios empieza a subir y ya dejan de tener un retorno más alto por esperar. Yo creo que en temas de bienes raíces, cuando las cosas están pasando bien, ese es el momento indicado. Sí. Sí, lo de hablábamos de la ventaja y es de comprar en preventa, es que, como decías tú, los clientes pueden abonar una parte, o el 30 o el 40%, y 3 meses antes, si cuenta con la autorización, que de hecho la mayoría de los constructores tienen ahí esa cláusula que dejan como un poco abierta, en el sentido de que si, oye, no puedes pagarlo, no lo quieres pagar, o lo quieres comprar como inversión y lo quieres revender, puedes hacerlo, ni siquiera tienes que pagar todo el precio, sí, el precio total de la inversión, porque lo puedes vender antes. Yo creo que en Panamá, no sé, creo que todas las constructoras tienen o las promotoras tienen le dan esa ventaja al inversionista. Bueno, no diría No que tan, todas, porque yo pienso que eso llegaría más como para el tema de especulación, porque las personas al final no invierten la cantidad total. claro, La mayoría de los desarrolladores te dan el espacio del tiempo mientras están construyendo, generalmente es 10% a la firma del contrato, un año después vuelves a pagar otro 10%, luego pagas completas el 30% al siguiente año y luego ya esperas que el proyecto esté listo para la entrega. Lo ideal es que el cliente lo reciba, claro que sí. porque si no, entonces podríamos llegar a ver cosas que se ven en otros países, que los proyectos empiezan, el cliente no termina pagándolo, invierte nada más 30% y luego la plusvalía se la ganó sin Exacto. ningún riesgo. Pero exacto, eso pasa. Sí, yo Pero pienso eso pasa que muy... no es tan, digamos, tan saludable. No, Sí. la verdad no, pero Sí, bueno, sé que se hay practica sí, mucho. sí, se practica mucho. Sé que hay muchas desarrolladoras que lo practican, como otras que sienten que tampoco es tan saludable para el tema inmobiliario. ¿Y qué señales podría tener un inversionista de un proyecto que le diga, este proyecto es sólido? O sea, es un proyecto que no va a acabar, o sea, que no se va a desarrollar, porque yo creo que eso más va con la constructora, ¿no? Yo, yo no Con solo la la... experiencia del desarrollador. Sí, la experiencia del Tomarme, desarrollador definitivamente es importante, que sea una desarrolladora que sea sólida y que sea, digamos, que tenga la experiencia. Pero, ¿qué te va a decir a ti si el producto va a ser bueno o no? Si el proyecto al final va a tener éxito, es 100% la ubicación y el timing, el tiempo en que estamos ahorita mismo. Pienso que ahorita mismo es el momento ideal para construir en una buena ubicación y que el cliente va a tener una garantía y respaldo de la constructora, del desarrollador. Sin embargo, en otros momentos de la vida, tú sabes que al final el ciclo, el tema de bienes raíces es cíclico. Hoy estamos ahorita mismo en temas de, tenemos un boom inmobiliario, definitivamente. Mucha gente está viendo a Panamá. Bueno, gracias a Trump, que cada vez que menciona el canal de Panamá, yo creo que la gente busca dónde queda Panamá y termina buscando alguna inversión en Panamá. Porque si ya el mismo presidente Trump está hablando de Panamá, es que algo bueno hay allá. Entonces, hemos visto también que con la ayuda del alcalde, que ha promocionado también mucho a Panamá, que se hicieron premios Juventud, Panamá está en la mira. El tema de la ampliación del canal, todo lo que está pasando en la región, porque con todo lo que está pasando con el cierre del canal de Hormuz, la gente está buscando, o sea, ya escuchan las noticias que, bueno, entonces ahora hay que se tienen que ir por el canal de Panamá, bueno, Panamá, todo eso, la verdad es que yo siento que a Panamá le ayuda muchísimo. ha Bueno, sido beneficioso. mucho, y siento que Panamá tiene mucho todavía por...
¿Qué debería sí, qué debería conocer un inversionista que quiera invertir en Panamá? Conocer, yo pienso que tenemos muchos inversionistas que ni siquiera vienen a Panamá. Y te digo, con la ayuda del tema de las redes y de la información que las tienes a mano, eh, una persona debe conocer que Panamá tiene una economía dolarizada, que Panamá tiene el tema que es el país más seguro de la región, que en temas tributarios en la región somos de repente el país en temas tributarios no tenemos esos impuestos tan impositivos al, al contribuyente. Tenemos beneficios también, muchísimos beneficios con las residencias. Las personas que quieran venir a vivir a Panamá tienen muchas opciones, si es profesional, si es un estudiante, si es un inversionista. O sea, Panamá tiene un abanico de cosas buenas que De le puede posibilidades ofrecer que y le de puede ofrecer. posibilidades para el inversionista o personas que deciden. Hoy en día estamos viendo, porque hace 20 años, como te comentaba, veíamos a los jubilados retirados de Canadá, de Estados Unidos. Hoy en día vemos jubilados retirados de cualquier parte del mundo, vemos europeos en Boquete, vemos americanos, canadienses, colombianos, de muchas, incluso personas que tú dices, ¿cómo esta persona está invirtiendo en Panamá? Tenemos la experiencia de un cliente de Islandia que simplemente, parece mentira, pero se metió en ChatGPT a buscar qué país seguro, qué país que sea tropical, qué país se respira el aire más puro. Y al final ChatGPT le dijo Panamá y decidió comprar en Panamá. Qué Entonces, bueno. hoy en día yo siento que gracias a los avances de la tecnología a través de un podcast, porque al final la gente también busca opiniones o busca información en muchísimos canales. Claro que sí, sistema dolarizado, hub logístico, Y como dices tú, conectividad, seguridad, sí, y conectividad, conectividad. exactamente, hub logístico, conectividad. Y este tipo de ventajas que tiene Panamá. ¿Qué proyectos están teniendo hoy mayor demanda? Volvemos Creo que, yo siento que ahorita mismo lo que los inversionistas buscan y lo que tenemos más ahorita mismo, más demandas, es el tema de rentas cortas. Y rentas cortas no solamente en la ciudad de Panamá, vemos también que Boquete, que es un lugar que Boquete cada vez que uno va, una vez al año o dos veces al año, ves el cambio tan grande que tiene de la cantidad de gente retirada que decidió vivirse a Panamá, perdón, irse a vivir a Boquete. Incluso en Boquete, yo pienso que lo que tiene Boquete es que no solamente tiene el turismo internacional, sino también tiene mucho el turismo local, porque sea como sea, los que tenemos niños pequeños, cuando salen vacaciones, uno se retira a unos días a Boquete a relajarse y hacer muchas actividades, que Boquete ha crecido mucho. Boquete cuenta, siendo un pueblo tan pequeño, cuenta con más de 100 restaurantes. Entonces, para temas de inversión, pienso que tenemos tanto las playas, que tenemos playas también que la gente invierte y tienen un súper buen retorno. claro que sí, el Valle de Antón también, ¿cómo se llama? Altos del María, que también es un Sí. lugar muy... O sea, aparte de ser un clima fresco, también es un lugar como que está cerca de las playas, cerca de la ciudad, y creo que eso le gusta mucho al inversionista extranjero, sobre todo al retirado. El Valle de Antón, que también está creciendo bastante, no sé Bueno, si y nos en va a algún ayudar momento, mucho el tema del cuarto puente sobre el el Canal de corredor de las Panamá. playas que se está construyendo. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en Panamá que de repente las personas de afuera todavía no lo saben, pero el cuarto puente, el metro que va a llegar hasta el Panamá Oeste, eso también ayuda mucho también a despejar un poquito el tema del tráfico que estamos viendo y ya cada vez vamos creciendo más para el lado oeste del país. Bueno, y también está el proyecto del metro hasta la frontera con Costa Rica, que creo Ah, que sí, está, ese es el que eso tren. creo que le va, sí, el tren, Sí. perdón, que le va a dar un nivel de más, creo que, eh, de turismo a lo que es Boquete, a lo que es Chiriquí en general, porque creo que Chiriquí también tiene otros puntos. Por ejemplo, está como Boca Chica, que tiene una zona de pesca, creo que Ujú. es como un club de pesca, algo así. Y también esa zona hay mucho desarrollo turístico. No sé si lo conoces, pero sí.
Sí, Está ¿no? Y otra también parte estamos en la otra de parte de arriba, hablamos de Puerto volcán. Armuelles, No, perdón, de Bocas del Toro. Digo, mucha gente le encanta, y yo lo siento así, que muchos jubilados retirados de extranjeros que buscan retirarse en Boquete, porque estás a 45 minutos en avión desde la ciudad de Panamá, estás a 2 horas y media de Bocas del Toro, que es el Caribe, y estás a 1 hora y media de las playas de David. O sea que estás bastante ubicado, bastante bien ubicado. Vale, gracias Luz. ¿Y cómo identifica un inversionista una buena oportunidad? Yo pienso que con la asesoría de la persona con la que se encuentre, con un buen asesor. Claro que sí. ¿Qué debería evaluar alguien antes de invertir en un proyecto? Algo así como en una sola respuesta. Ubicación. Excelente. Errores a evitar por parte de los inversionistas. No dejarse asesorar. Excelente. Una más. Si tuvieras que darle un consejo a un inversionista, sobre todo ya sea local o extranjero, ¿qué le dirías? Buscar la asesoría correcta para que su inversión sea inteligente. Muchas gracias, Luz. Gracias por Gracias tu... a ti. Gracias a ti por la invitación. Quedan muchas cosas más por hablar, pero Seguramente, claro que en sí. una próxima. En una próxima. Gracias.